El tema que desarrollaremos a continuación es el crédito local, las clases de operaciones de crédito, la naturaleza jurídica de los contratos y su tramitación, las operaciones de crédito a largo plazo, finalidad, duración, competencia, límites y requisitos, las operaciones de crédito a corto plazo, requisitos y condiciones, y la concesión de avales por las entidades locales. Para desarrollar el tema yo he empleado solamente la Ley de Haciendas Locales, que ya es bastante, de los artículos 48 al 55, excluyendo el 54 porque me parecía irrelevante y el tiempo siempre, siempre es agobiante, pero yo lo intentaré explicar de manera que se entienda, aunque me sobrepase del tiempo. Vamos a ver las operaciones de crédito. En el artículo 48 se señala el ámbito subjetivo y el ámbito objetivo. ¿Cuál es el ámbito subjetivo de las operaciones de crédito de la Ley de Haciendas Locales? Pues las entidades locales, sus organismos autónomos, los entes o entidades vinculados a ellas, entes públicos, y las sociedades mercantiles dependientes. ¿Cuál es el ámbito objetivo? Es decir, ¿qué tipo de operaciones de crédito podrán concertar? Pues tanto a corto plazo como a largo plazo. El artículo 48 bis nos habla del principio de prudencia financiera, exigiendo que todas las operaciones de crédito concertadas por la entidad local, incluyendo la concesión de avales, estén sujetas al principio de prudencia financiera, entendiéndose por tal el conjunto de condiciones que debe cumplir una operación financiera para minimizar su riesgo y coste, considerándose como operaciones financieras los activos financieros, los pasivos financieros y la concesión de avales. Ojo con la concesión de avales porque nos dice el artículo 5 que cuando la concesión de un aval no respete el principio de prudencia financiera, se necesitará la autorización de quien ostente la tutela financiera. El artículo 49 nos habla de la finalidad, los instrumentos y las garantías de las operaciones de crédito. Respecto de la finalidad, solo se nos habla, en principio, en este artículo, de las operaciones de crédito a largo plazo. Respecto de los instrumentos, sí que se puede aplicar tanto a créditos a largo plazo como a corto plazo, y las garantías sí que se contemplan y se distinguen, por un lado, las garantías de operaciones de crédito a corto plazo y por otro las de largo. Vamos a ver cuál es la finalidad de las operaciones de crédito, es decir, para qué tipo de actuaciones me permite la ley concertar una operación de crédito. Bueno, para una inversión financieramente sostenible o para una novación de crédito, es decir, la sustitución total o parcial de una operación de crédito existente con la intención de mejorar las condiciones de rentabilidad o cualquier otro tipo de condición que mejore la economía del contrato del crédito. Vamos a ver cómo se instrumentan estas operaciones de crédito. Vamos a ver el segundo de los puntos. Los instrumentos, en principio, puede hacerse mediante la emisión de deuda pública, que si se hace con la autorización del Estado contará con las mismas garantías que la deuda del Estado, contratación de préstamos o créditos, cualquier otra apelación al crédito público o privado y la novación de operaciones de crédito preexistentes. Para los casos excepcionales, y aquí ya entramos en otro supuesto completamente diferente, que contempla dos supuestos. Nos vamos a ir dividiendo, entramos en otro supuesto, que es el de unas operaciones de crédito con carácter excepcional, que contemplan dos supuestos, dos operaciones de crédito que responden a dos situaciones de la tesorería local, por decirlo de alguna manera, específicas. El primero es el del artículo 177.5, que son aquellos supuestos en los que se necesita financiar un crédito extraordinario o una ampliación de crédito y se hace con una operación de crédito que ha de cumplir una serie de condiciones que no vamos a explicar aquí porque se alargaría mucho el tema, y las operaciones de crédito del artículo 193.2, que son aquellas que se conciertan cuando ha sido imposible la primera solución al remanente líquido de tesorería negativo
que es la reducción del gasto, y entonces se dice que se permite una operación de crédito. En este caso, estas operaciones de crédito solo podrán concertarse con entidades financieras, o sea, eliminamos la emisión de deuda pública o la apelación al crédito privado, etcétera, etcétera. El artículo 5 nos habla ya de las garantías. Aquí sí distinguimos de las garantías a corto plazo. En el supuesto de que se trate de adelantos o anticipos de los del 51A, que son aquellos tributos de carácter periódico que están sujetos a padrón o matrícula, pues mediante la afectación de los recursos tributarios objeto del anticipo. En las operaciones de préstamo que pretendan concertar los organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes de la corporación, el aval deberá ser concedido por la corporación correspondiente y en función de lo que se le solicite al sujeto que va a concertar la operación de crédito. Y por último, con la afectación de ingresos procedentes de contribuciones especiales, tasas y precios públicos. ¿Por qué se puede garantizar una operación de crédito a corto plazo con estos ingresos? Porque al ser ingresos con financiación afectada, estoy segura de que en un corto periodo de tiempo yo estos ingresos los voy a recibir sí o sí porque están afectados y por ende voy a poder devolver el préstamo sin ningún problema. Bien. En el apartado B se habla de las operaciones de crédito a largo plazo. Aquí ya se exige una garantía real sobre bienes patrimoniales, generalmente. Afectación de ingresos procedentes de contribuciones especiales, tasas y precios públicos, pero en este caso se exige que exista una conexión directa entre la concertación de la operación, es decir, los fondos que se reciben de la entidad de crédito y los recursos con los que se está garantizando la operación de crédito. En el número 6 nos dice que hay posibilidad de que la entidad local conceda aval a un tercero con quien vaya a contratar un contrato de obras o un contrato de servicios o que vaya a proceder a la explotación de una concesión que posteriormente haya de revertir en la entidad respectiva. Con carácter general, todas las concesiones revierten, por eso son concesiones. En el número 7 dice que también se podrán conceder avales a las sociedades mercantiles siempre que el capital social no sea inferior al 30%, el capital social público, y se limitará al capital social que aporte la entidad pública. La garantía se limitará al capital aportado por la entidad o la corporación pública. Y de otro lado, el 8 nos dice que todo esto, por supuesto, todas las operaciones están sometidas a fiscalización previa y el importe del préstamo garantizado no podrá ser superior al que hubiere supuesto la financiación directa. El problema es cuando no se puede conseguir financiación directa porque no hay fondos. Bien, el artículo 50 nos habla de la inclusión de las operaciones de crédito en el presupuesto aprobado. Es exigido, a excepción de las operaciones del 149, que la operación de crédito que vayamos a concertar estén contempladas en el presupuesto y además tengamos un presupuesto aprobado y vigente del ejercicio corriente. Excepcionalmente, con el presupuesto prorrogado se pueden concertar operaciones de tesorería por la propia naturaleza de la operación de crédito. Es una operación muy breve en el tiempo que simplemente tiende a dotar de fondos temporalmente durante a lo mejor 15 días, 20 días a la tesorería porque ha habido un desfase entre la recaudación y los gastos y entonces, bueno, pues ha habido un punto momentáneo en el que se ha quedado sin fondos. Y el segundo supuesto, este ya es más delicado, con el presupuesto prorrogado, ojo, operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones vinculadas directamente a los apartados 1, 2, 3 y 6 del 177, es decir, expedientes de crédito extraordinario y expedientes de suplemento de crédito.
que por supuesto deben cumplir las condiciones aquellas del porcentaje del 5% y del porcentaje del 25% respectivamente, lo recordáis, y ser canceladas antes de que termine el mandato de la corporación. El artículo 51 nos habla específicamente ya de las operaciones de crédito a corto plazo. Nos dice que en principio están pensadas para necesidades transitorias de tesorería. Y por ello se tiene por operaciones de crédito a corto plazo aquellas que no exceden de un año. Y además es el otro requisito, uno es que no excedan de un año y el otro es que en su conjunto no superen el 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior. Todas las operaciones de crédito a corto plazo que se vayan a concertar no podrán superar el 30% de las operaciones por operaciones corrientes, los ingresos liquidados. Si son liquidados, ingresos liquidados es que ya son del ejercicio anterior. Por operaciones corrientes en el ejercicio anterior. Que no ordinarias, corrientes, capítulos del 1 al 5. Tendrán la consideración también de operaciones de crédito a corto plazo aquellos anticipos que perciban las corporaciones a cuenta, ya lo veíamos en el artículo 49, a cuenta del pago de tributos de carácter periódico que estén o que se liquiden de acuerdo a un padrón o matrícula. De otro lado, en segundo lugar, aquellos préstamos concedidos para cubrir puntuales desfases de tesorería y, por último, las emisiones de deuda por plazo no superior a un año. En el artículo 52 nos habla de la concertación de operaciones de crédito, pero en concreto se centra en su régimen jurídico y en las competencias, es decir, quién es el competente para concertar una operación de crédito, y en esto veremos que hay varias variables. Hay de un lado la variable del importe, de otro lado la variable de si es un crédito a corto o largo plazo y de otro lado que esté o no contemplado en el presupuesto. Bueno, vamos primero con el régimen jurídico de la contratación de operaciones de crédito o concertación. Lo primero que nos dice la Ley de Contratos del Sector Público, creo recordar en el artículo 10, es que no se regularán por la Ley de Contratos del Sector Público la concertación de operaciones financieras. Así pues, la concertación de operaciones financieras se lleva a cabo conforme al derecho privado, generalmente en este caso el mercantil, y si es de aplicación el derecho civil. Decir que, no obstante, el Tribunal Constitucional ha declarado que se aplicarán a la concertación de estas operaciones de crédito los principios que fundamentan y justifican la Ley de Contratos del Sector Público. Pero claro, no es lo mismo aplicar los principios de la contratación pública, que además son como muy grandilocuentes, ¿no?, que aplicar la Ley de Contratos del Sector Público, que no se aplica. Bien, vamos a ver la competencia. Bueno, pues la concertación, previo informe de la intervención, ojo con esto, corresponde al presidente en los siguientes casos. Si se trata de operaciones de crédito a largo plazo y además están previstas en el presupuesto, cuando el importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10% de los recursos de carácter ordinario del ejercicio que está ejecutándose, entonces lo puede concertar el presidente. Ojo, porque se está hablando de recursos de carácter ordinario. Generalmente cuando se habla de recursos de carácter ordinario se hace referencia al ejercicio en curso, y cuando se habla de ingresos liquidados por corrientes, de carácter corriente, generalmente se hace sobre ejercicios pasados. ¿Por qué? Porque para tener un cálculo más o menos exacto de los de los derechos liquidados por operaciones corrientes, al menos hemos de llegar a la liquidación del presupuesto. Entonces esto conlleva que se refiera generalmente, no siempre, al ejercicio anterior. Vamos a ver
las operaciones a corto plazo. Bueno, pues en las operaciones a corto plazo el requisito es que el importe acumulado por las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, no supere el 15% de los recursos corrientes, ahora sí, liquidados en el ejercicio anterior. Así pues, el largo plazo, veis aquí, 10%, pero recursos de carácter ordinario. ¿Por qué? Porque los recursos de carácter ordinario son con los que cuento en este ejercicio sí o sí. Se excluyen aquellos que pude percibir en el ejercicio anterior, que pudieron inflarme el presupuesto porque tenían o estaban pensados para un crédito de gasto concreto y que no se están dando este ejercicio. Por eso habla de los de carácter ordinario, ¿vale? Es porque puede darse el caso de que estuviéramos hablando de un presupuesto prorrogado, aunque no es lo normal, porque ya hemos visto que con el presupuesto prorrogado no se puede concertar operaciones de crédito a largo plazo, a salvo de las del 177.5 y el 193.2. Bien. Y las de operaciones a corto plazo, bueno, pues supera un poco el porcentaje, el 15%, pero se circunscribe a las operaciones de crédito a corto plazo y se refiere a recursos corrientes liquidados. ¿Por qué? Porque estos ofrecen, como este dato se obtiene del cálculo del remanente de tesorería, generalmente también se puede obtener del resultado presupuestario, también lo suyo es obtenerlo del resultado presupuestario, nos da una imagen fiel de cuáles pueden ser los ingresos efectivos que vamos a obtener en este ejercicio. Cuando superen dichos umbrales, el pleno. 53. Artículo complejo. Vamos a empezar. No se pueden concertar operaciones de crédito a largo plazo cuando la situación de una entidad local arroje lo que se denomina una situación de ahorro neto negativo. ¿Cuándo se considera que hay una situación de ahorro neto en la corporación local? Cuando a la totalidad de los derechos liquidados por los capítulos del 1 al 5, es decir, sumamos el importe de los capítulos 1 al 5 de derechos liquidados, le restamos dos magnitudes. Por un lado, las obligaciones reconocidas por los capítulos 1, 2 y 4, y por otro lado le restamos el importe total de las operaciones vivas de una anualidad teórica de las operaciones vivas del total que haya en ese ejercicio, incluyendo la de la operación que se pretende concertar. Entonces, si el resultado de esa operación resulta positivo, tenemos ahorro neto negativo. Si resulta negativo, tenemos ahorro neto negativo. Y en este caso, si queremos concertar una operación de crédito a largo plazo, lo primero que debemos hacer es presentar al Pleno, para su aprobación, un plan de ajuste, que es un plan que incluye medidas donde se indicarán plazos e importes para reducir al menos a cero en el plazo máximo de 3 años el importe del ahorro neto, y junto con este plan se eleva al Ministerio la autorización para la concertación del crédito a largo plazo, y es el Ministerio el que da el visto bueno o no lo da. Otro supuesto distinto, otra limitación, por decirlo de alguna manera, otra limitación para la concertación de operaciones de crédito a largo plazo es el total de la deuda viva acumulada por la corporación local, porque puede ser que realicemos la operación del ahorro neto y nos salga un importe positivo, pero cuando el importe total de la deuda viva de la corporación local, incluyendo la operación que se pretende concertar, supere el 110% de los ingresos corrientes, que no ordinarios, liquidados, ojo, o devengados, se admite que estén liquidados o devengados del ejercicio inmediatamente anterior. Ahora, yo encuentro raro
que un ingreso del ejercicio anterior esté devengado y no liquidado, pero podría ser, ¿vale? Podría ser. No obstante, lo suyo es que todos los ingresos corrientes del ejercicio anterior al menos estén liquidados. Pero bueno, como ya sabéis que el devengo es el momento, artículo 21 de la Ley General Tributaria, que hace nacer la obligación tributaria principal, pues en el momento en que existe el devengo ya podemos decir que en principio se cuenta con ese ingreso. Bueno, pues si supera el 10% tampoco se podrá concertar una operación de crédito a largo plazo, aunque el ahorro neto sea positivo. De otro lado, se nos dice que no será precisa la presentación del plan de saneamiento financiero cuando la finalidad sea la novación de una operación de crédito preexistente para disminuir la carga financiera. El apartado 4 nos habla de las entidades locales de más de 200.000 habitantes, donde se dice que podrán sustituir el plan de saneamiento financiero por otro instrumento jurídico al que se denomina escenario de consolidación presupuestaria, que deberá ser aprobado en principio por el Pleno y cuyo contenido sustancialmente es el mismo que el del plan de ajuste. Posteriormente deberá elevarse al órgano que ostente la tutela financiera, que puede ser la comunidad autónoma o el ministerio, y una vez aprobado, en el caso de la comunidad autónoma, pues informará al ministerio. En el caso de que sea el ministerio, pues ya se ha considerado informado. Bien, para los casos en los que se precise autorización, el compromiso de gasto no podrá hacerse bajo ningún concepto hasta que no se haya recibido la correspondiente autorización. 7. Para el otorgamiento de la autorización de las operaciones a las que se refieren los apartados anteriores, se tendrá en cuenta el principio de estabilidad presupuestaria recogido en magnitudes como el cálculo de la capacidad de financiación, el techo de gasto, el cumplimiento o no del techo de gasto, el resultado de la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior, el resultado del remanente de tesorería para gastos generales, porque el de gastos de financiación afectada nos dice poco sobre la situación económico-financiera general de la entidad local, etcétera, el plazo de amortización de las operaciones de crédito o la futura rentabilidad económica de la inversión. El 8 nos dice que los órganos competentes del Ministerio habrán de tener conocimiento de todas las operaciones de crédito que se concierten, aunque no requieran su autorización, pero esto se hace a efectos de inscripción en una especie de registro que tiene el Ministerio, ahora lo veremos en el artículo 55, a efectos de publicidad. Y por último, que las leyes de presupuestos generales del Estado podrán fijar anualmente límites de acceso al crédito o límites al importe del acceso a crédito. El 55 nos habla de la Central de Información de Riesgos y se nos dice que el Ministerio de Hacienda mantendrá una central de riesgos que provea de información sobre las operaciones de créditos que han concertado las entidades locales. A su vez, los bancos, cajas de ahorros y demás entidades financieras, así como las administraciones públicas, remitirán a esta central, a esta especie de registro, toda esta información o información relativa a la concertación de estas operaciones de crédito, a fin de que esté recogida y centralizada toda la información y de que tenga el carácter público en la forma que por aquel se señale. Y con esto se completa el tema de la concertación de operaciones de crédito.